La probabilidad de que te toque la lotería de Navidad es de 1 entre 100.000. ¡4 millones de euros! La probabilidad de recibir en tu pueblo 2 años seguidos al Barcelona es incalculable. Es el evento más importante de la historia de la ciudad. Esto es Barbastro, un pueblo de la provincia de Huesca cuyo equipo no había jugado jamás contra un club profesional hasta hace año y medio. Desde entonces se han cargado a 2 equipos de primera y han jugado 2 veces contra el Barcelona en este campo. El de siempre, el del pueblo. Una historia única en el fútbol español. ¡Esas banderas arriba! Un pueblo que se ha tenido que transformar para recibir a Lewandowski, a Pedri o a Gavi y donde ayudan todos. Y le dije al alcalde que le pintaba la grada. Un pueblo que confía en tumbar al Barça después de tenerlo cerca el año pasado. Que somos 11 contra 11 en un campo de fútbol y que todo es posible. Un pueblo donde los ultras son los niños de la cantera y en el que ganan también fuera del campo. ¡Que sí! ¡Un beso, Codizar! Me infiltré en el césped, en lo más alto de la grada supletoria, en el bengaleo, debajo del tifo. Hablé con directivos, jugadores, aficionados, para entender cómo la Copa del Rey te puede cambiar la vida. Y si queréis saber cómo lo hice, esa es, precisamente, la historia que hoy os voy a contar. Esto es Barbastro, el segundo municipio más poblado de la provincia de Huesca. Un pueblo grande o una ciudad pequeña, según se mire. Buen vino, buen comer y buena gente. Aquí juega un club de fútbol, la Unión Deportiva Barbastro, un club modesto. Ha jugado prácticamente toda su trayectoria en tercera división, no ha tenido grandes éxitos, pero la Copa del Rey le ha cambiado la vida. Dicen que la Copa del Rey no empieza hasta que uno de los grandes debuta, pero eso es completamente mentira. En este canal te hemos demostrado 1000 veces que eso no es verdad, pero ver a un 5 veces campeón de Europa en un pueblo de 17.000 habitantes, oye, siempre mola. Imagínate que compras 2 años seguidos el mismo número de la lotería de Navidad y los 2 años te toca. Sí, es que es un partido que a lo mejor no se te vuelve a dar nunca más. Nosotros hemos tenido la suerte de que nos ha tocado 2 veces consecutivo. Va a haber clubs que en cientos de años de historia no lo van a traer nunca. Es pues como un regalo de Reyes, el mejor regalo que le puede tocar al club, a la ciudad, y bueno, la verdad que hay incluso más expectación que la temporada pasada. Eso es lo que le ha pasado al Barbastro, que por segundo año consecutivo recibirá aquí al Barça. Que la gente realmente valorará lo que es traer al FC Barcelona un partido oficial 2 años seguidos. Disfrutarlo, ¿no? Aquí con toda la gente que vendrá, que esto nunca más, nunca se sabe, ¿no? Pero muy difícil, ¿no? Que vuelva a ocurrir y a disfrutarlo. Lo que tienes que disfrutarlo, quitarte esa tensión, ese miedo. Que es el evento más importante de la historia de la ciudad. El año pasado el Barça de Xavi sufrió aquí y mucho. De hecho tuvo que entrar Lewandowski, ojo, Lewandowski, para ganar el partido desde el punto de penalti donde estás grabando tú, Alex. Para equipos de primera división, jugar contra equipos como nosotros, Copa del Rey, yo creo que a lo mejor para ellos es lo peor que les puede tocar en todo el año. Sí, nosotros ya sabemos un poquito lo que nos podemos esperar. Me acuerdo del año pasado del partido que jugamos, la primera parte fue mala porque al final te encuentras un equipo que te somete muchísimo, que te hunde de una manera espectacular. Teníamos miedo. Mentalmente dice, uy, es que no llegas. Los tienes delante, a los jugadores, pues, jugadorazos. De Jong, ¿no? Que muchas veces me tenía que hundir un poco con el pivote que era De Jong en ese momento. La salida de balón que tenía, ¿no? La finta que te hacía y te sacaba 3 metros a lo mejor en 0,2 segundos. Yo tengo el recuerdo de verme con Araujo, que el tío era gigante. Y el míster, ¿no? Tal como dijo en el descanso, que nos llamó cagones, literal, porque era así, ¿no? Les dije que se iban a arrepentir si cuando acabara el partido no daban todo lo que tenían. Luego la segunda parte sí que es verdad que ya nos lo empezamos a creer, creíamos que era posible. Barullo, ¿no? Ahí dentro del área, se me quedó allí y dije, pues bueno, pues esta no será ninguna. Entonces, pues bueno, tuve la suerte, ¿no? De que se me quedara allí, de poder meterla y celebrarlo, ¿no? Con toda la gente allí, que la verdad que
que fue una experiencia muy bonita, ¿no? Que Rafael Juste, el vicepresidente del Barcelona, estaba sentado al lado mío porque el año pasado Joan Laporta no pudo venir por un viaje particular y me echó mano a la pierna y me dice, Presi, no apuréis tanto. Porque cuando metió el segundo gol Marc Prat yo pensaba que el estadio se iba a hundir y presionamos muchísimo en los últimos 5 minutos, estuvimos a punto de forzar la prórroga. Entonces cuando lo planteé sí que es verdad que al levantar la mirada y ver a Iñaki Peña, la grada llena, dije, ostras, ¿dónde me he metido, no? Sí, la Copa del Rey hace mucha ilusión, ¿verdad? Pero ¿sabéis lo que me hace ilusión a mí de verdad? Que os suscribáis al canal, porque veo que hay mucha gente que ve los vídeos pero no está suscrita. No cuesta nada, apoyaréis un montón los contenidos de viajes y es simplemente darle un botón, así que cuento hasta 3 y os suscribís, ¿vale? 1, 2 y 3. ¿Todo el mundo suscrito? Continuamos. Este año el Barbastro no está muy bien en Liga. Están en descenso, pero su trayectoria en Copa del Rey es perfecta. Golearon a la Morevieta en primera ronda, se cargaron al Español en segunda y ahora reciben al Barça. De hecho, es que lo de este club es histórico. Juegan en segunda RFF en cuarta categoría, pero tienen un balance positivo contra clubes de primera división. Han jugado 3 partidos en su historia y han ganado 2 veces. Alucinante. Estamos hablando de otra cosa. Esto pues cambia, bueno, no solo la club, sino la escala de los jugadores, que es algo que te trastoca, ¿no? Es algo totalmente distinto. No pensaba que íbamos a ganar el Español y otra vez venir el Barcelona. Sabemos que es como una película de un día y el día siguiente estás aquí con 200 personas jugando con cualquier equipo de segunda red y que es lo nuestro y ya está. Es un día para disfrutarlo, para vivirlo, para quedártelo en la memoria y ya está. Y te va a decir una cosa que a lo mejor es una tontería, pero lo que más recuerdo y lo que más me impactó fueron los focos. Nunca habíamos jugado a las 9, yo por lo menos nunca había jugado a las 9 de la noche, los focos se veía como si fuese de día y es algo que desde dentro nunca lo había vivido y es algo que me impactó. Recuerdo sobre todo los momentos esos, ¿no? Que sobre todo cuando llegamos ahí con el bus, pues con las bengalas, un montón de gente, el hecho de llegar con el bus, salir aquí al campo, ya que el campo 1 hora y media antes estuviese ya casi lleno. En realidad ver al Barça aquí en Barbastro no es algo nuevo. De hecho, se podría decir que el mejor Barça de la historia, el del Sextete, se gestó aquí. Se podría decir y sería algo exageradísimo, vale, lo reconozco. Pero fijaos en estas 2 fotos. Entre esta y esta va menos de un año. En la primera Pep Guardiola estaba entrenando en Barbastro al Barça B, su último partido como entrenador en tercera división. Ascendieron en ese playoff de ascenso y Pep cogió el cargo del primer equipo. Y menos de un año después ganó la Champions en Roma, el Sextete y todo lo que vino detrás. Casi nada. Y yo me acuerdo de ser el partido del siglo, ¿no? En ese momento. El último partido que él iba a entrenar en el Barça B, porque ya estaba fichado para el primer equipo y luego vino ese team, el gran team de equipo que consiguió el Sextete y todo esto. Y yo me acuerdo de tener un grandísimo equipo el Barbastro y tener la mala suerte de que nos tocara el Barça B. Jugadores que luego pues, han sido campeones del mundo que estuvieron en aquel partido. Me acuerdo sobre todo de Pedrito y de Busquets. Perdimos 0-2 en aquella ocasión, la verdad el Barça fue muy superior. Porque yo creo que contra muchos otros rivales hubiéramos ascendido a segunda B aquella temporada. Desde ese partido hasta hoy el Barbastro estuvo a punto de desaparecer, pero gracias a un milagro se salvó. Fue un descenso de tercera división a regional preferente. Pues hubo algunas situaciones que llevaron al club a una situación financiera bastante complicada. Y un último partido en Tardienta donde si no conseguíamos la victoria descendíamos a primera regional. Y no era viable, entonces hubiera desaparecido. Ya llegamos nosotros y la ascendimos a segunda ref. La deuda ya es historia y el club está totalmente saneado. Ahora digamos que estamos en uno de los mejores momentos de la historia del club, cuando hace 10 años era el peor. Esta temporada el Barbastro celebra su 75 aniversario y gracias, en parte, a las visitas del Barça, el club ha renacido. Ahora solo les queda cumplir un sueño. No pudieron contra el Barça B de Pep, tampoco el año pasado contra el Barça de Xavi, pero aquí dicen que a la tercera va la vencida. Vamos a comprobarlo. Se ha movilizado todo el pueblo de Barbastro, están en esta rotonda esperando ya que llegue el autobús del equipo y tenemos a los más animosos, jóvenes que defienden al Barbastro. Hace un par de meses, cuando empezó la temporada, dijimos de hacer pues un grupo para animar al Barbastro porque no animaba mucha gente. Pues nos llamamos la Brigada Rojiblanca y ahí estamos todos los partidos animando. Formamos parte del club, la mayoría del fútbol base. Hay algunos que se unen por ahí que son de otros equipos de por aquí, pero aquí todos animamos. Ahí está llegando el autobús de la Unión Deportiva Barbastro. Diría que es la primera vez que viven esto, pero lo repiten, segundo año consecutivo contra el Barça, con toda su gente, con todo el pueblo aquí, siguiéndoles y apoyándoles.
y vamos a ganar al Barça 2-1. Ha sido brutality, vamos a ganar 2-0. 2-1 no nos vale que nos perforen la puerta, hay que ganar. Puerta cero. ¡Puerta cero! Iremos 1-1, minuto 85, sale de mesa que está para 10 minutos y es artífice de los goles de Copa y ganamos 2-1 y luego a celebrarlo todo. ¡Vamos! ¡Pam, pam, El año pasado estuvimos a punto, este año ¿por qué no? De verdad, me parece muy loco, pero muy loco, que el Barça venga 2 años seguidos a jugar aquí a un municipio de Huesca de segunda ref, que se clasificó el año pasado para jugar la Copa en el último minuto de la última jornada. ¿Qué posibilidad había de pasar otras 2 rondas, de que te vuelva a tocar en el sorteo, de que sea la misma fecha? O sea, es increíble, de verdad, es increíble la coincidencia. ¡Bufandas, bufandas! ¡Barbastro, Barcelona! ¡Vamos, chicos! 10 euros. No paséis frío esta noche, que no me enteré yo. ¡Vamos! ¡Aupa Barbastro! De San Sebastián vengo aquí con mi amigo, que es de Barbastro. ¿Y con quién vas? Con mi amigo. No, de equipo. ¿De equipo? Pues con el Barbastro, evidentemente, claro. Hace menos de 10 años que estamos en preferente, a un paso de desaparecer. Y poco a poco, como ha ido el club, el equipo evolucionando hasta ahora, pues el año salvando, pues hasta llegar ahora, y ahora es increíble, es un puto sueño. O sea, es emocionante vivir un ambiente de primera, recibir al Barça, o sea, de locos. Que este es el clásico de Copa, Barbastro-Barça, y este año toca que gane el Barbastro. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, nosotros estamos aquí alentando y va a salir el partido. Vengan de donde quieran. Mucho culé encubierto también, muchísimo. Técnica poca, pero pasión, Y ilusión, ganas, y y ganas de ganar. No nos gana nadie. De mesa de Sito es lateral, pero lleva 4 goles en Copa, o sea que siendo lateral es más o menos. Pero sobre todo disfrutar del ambiente y de un buen año en Barbastro. El campo se adecenta, por supuesto, el césped ahí, evidentemente hay trabajo ahí. Luego a nivel de las redes también se ha pintado todo esto, como podéis ver. ¿A qué se dedica usted, caballero? ¿Qué está haciendo? Pues he sido pintor y le dije al alcalde que le pintaba las gradas. ¿Gratis? Sí, mira que estoy ayudando al club y por ahí. ¿Cuántos años tiene usted? 72. 72. ¿Y no le cuesta trabajo a usted todo esto? No quiere ayuda a ninguno. Esta mañana ha venido uno y venía con una brocha así y le he dicho que se fuera. Mira, os lo voy a decir yo porque Alex está grabando, no sé si se te escucha. A ver, di algo. Hola, ¿qué tal? Me lo has dicho tú, literalmente. Ahora entiendo lo de las colas, evidentemente, porque aquí no hay asientos en ningún sitio, no hay números. O sea, aquí es tonto el último, literal. Entonces, el último que llegue, pues tendrá el peor asiento. La primera fila. La primera fila donde estaremos nosotros fastidiándoles literalmente el partido. Pero claro, aquí esto es el fútbol salvaje de las categorías inferiores. Aquí está el Barça, Frenkie de Jong, Ronald Araujo, Pablo Torre. No sé si me parece más increíble esto, que esté el Barça aquí, o que sea precisamente Robert Lewandowski, Pedri, Íñigo Martínez, Araujo. Sale prácticamente con todo Hansi Flick, no se fía del Barbastro, y esto va a ser un partido descomunal. Pau Covarsí, Marc Casador, increíble. Correspondiente a los 16avos de final de la Copa de Su Majestad el Rey. ¡Banderas! ¡Vamos! ¡Esas banderas arriba! ¡Salen los jugadores del Barbastro! ¡Salen los jugadores del Barça! Por segundo año consecutivo este clásico de Copa. Barbastro abraza sus sueños, reza a este tipo, que toda la gente de Barbastro con ilusión, con sacrificio y con muchas ganas ha preparado para este partido histórico. ¡Vamos a verlo!
La afición del Barbastro jaleando a sus jugadores como auténticos héroes, que es lo que son, un grupo de jugadores que 2 años seguidos consiguen meterse para jugar contra el Barça, son héroes en el pueblo, pero falta eso. Ilusión sobra, la grada se viene arriba, de momento aguanta. A ver, no os voy a decir que es imposible ganarle al Barça, pero la realidad es que hace 21 años que el Barça no cae eliminado en Copa contra un rival de inferior categoría. Fue en 2004 contra la Gramenet y desde entonces que no pierde. Entonces, evidentemente, es muy difícil. Por lo menos os puedo contar estas cosas aquí en YouTube y en Fibers, donde voy a publicar este vídeo vertical y muchos más. Fibers es la nueva red social del fútbol. Os contaré historias desde aquí, desde los campos, y desde donde haga falta estoy yo. Están clubes de primer nivel, medios de comunicación, otros creadores de contenido, y es una red social solo de fútbol. Como os digo, vídeos verticales, os dejo el perfil aquí en la cajita de descripción para que me podáis seguir, mi perfil lo tenéis por aquí, y nada, os espero en YouTube, en Fibers y en la Copa del Rey, como siempre. La gente se está quejando porque, a ver, nosotros somos pues los animadores y los que nos ofrecemos a animar en todos los partidos de liga. Sí. Y entonces había una valla y la gente ha pasado porque sí y no podían. Y luego, pues ahora nosotros queremos animar porque venimos a animar y no nos dejan. Pues que les ha prometido un espacio para agradar la animación y ese mismo que están de pie, dificultan la visibilidad. Simplemente lo que buscamos, tanto ellos como nosotros, verlo tranquilo o habilitar otro espacio a ellos, nada más. Que animen los pobres chavales. ¡Barbastro! ¡Barbastro! Acaba de marcar Lewandowski. Es que claro, si vienes con Lewandowski, con Pedri, con Araujo, pues gol del Barça, minuto 20. Ojo, el año pasado empezaron igual y acabaron sufriendo. Tenemos mucha ilusión por este partido y se nos está yendo, por el resultado y por la gente. Segundo del Barça en una falta lateral, gol de Lewandowski de cabeza y se pone complicado. Ha salido con buena plantilla, Yo creo que ha salido con más suplentes el Barbastro que el Barcelona. ¡Ale, ale, ale! ¡Barbastro! ¡Barbastro! A ver, porque yo he estado toda la primera parte en una portería y Alex ha estado en otra portería. Y Alex me va a explicar qué ha pasado con estos chavales que son la voz del Barbastro. Que no pueden animar a los chavales. ¿Pero por qué? Que no pueden estar de pie, que no pueden animar. Pero ahora pueden animar, ahora. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Desde la Unión Deportiva Barbastro, dar las gracias a la directiva, jugadores, cuerpo técnico y aficionados. Un beso, Codizar. Bueno, este día no lo vas a olvidar en la vida y tú tampoco. ¿Cómo ha sido esto? Bueno, pues llevaba un tiempo ya queriéndolo hacer y es verdad que no quería que fuera en un campo de fútbol, pero al final, pues mira, un día como hoy yo creo que lo recordaremos para siempre. ¿Te lo esperabas? Yo creo que no. Es una de las partes por las que la he hecho hoy. Sé que soy un chico muy vergonzoso, sé que no le gusta que haya gente, entonces, como sabía que no se lo iba a esperar, pues qué mejor momento. Enhorabuena, chicos. Gracias. Enhorabuena.
A ver, ¿qué os voy a contar? ¿Qué queréis que os cuente más? Si hemos tenido hasta una petición de matrimonio en el césped. De verdad, es que me parece surrealista que el Barça pueda jugar 2 años consecutivos aquí, que la federación lo permita, que los pueblos vivan esto, que generación y generación de gente de Barbastro cuente a sus hijos y a sus nietos que vieron al Barcelona, 5 veces ganador de Europa, aquí, jugar en Barbastro 2 años seguidos, y que para siempre ya este Barbastro-Barça va a estar en nuestros corazones. Chicos, me encanta la Copa del Rey, vivir estas cosas, y aunque no hayan podido competir, pasear por las calles del pueblo, que no se hablara de otra cosa, que esto estuviera a reventar, la pedida de matrimonio, que el Barça haya salido con todo, con Lewandowski, con Pedri, con campeones de Europa pisando este césped. No hay competición más bonita que la Copa del Rey. Gracias a todos por vivirla con nosotros, ojalá podamos seguir viviéndola en el canal, y gracias a Bernat del Pub La Ferrería siempre por acompañarnos en estas aventuras. Chicos, suscribíos y nos vemos en el próximo.